Ah, bueno, pues ahora iremos a la siguiente actividad, ya que todos o casi todos han terminado sus prioridades individuales. No te preocupes, habrá tiempo. La siguiente actividad será, lo que queremos es que hagan discusión dentro de su grupo, que compartan cuáles son sus 5 prioridades de país con los demás países, con los demás participantes en su mesa, y que escojan amablemente a un voluntario para que exponga rápidamente a todo el grupo cuáles son la política prioritaria de su país, del país de los países que están en su mesa, perdón. ¿Sí? Entonces, una nacional y una internacional de su mesa. A ver, va de vuelta. Ahora vamos a estar 5 minutos para que compartan con los países que están en su mesa, con los otros participantes, intercambien cuáles son las políticas de cada uno de ustedes, y que un voluntario presente la prioridad nacional e internacional de cada país miembro de su mesa. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bueno, seguramente va a haber muchos voluntarios, así que seguro no habrá problema. ¿Quién presenta? Olvidé mencionar algo importante. Cuando en esta priorización, recuerden otra vez, sobre la prioritaria vamos a seguir trabajando el resto del taller, entonces para que lo tengan en cuenta. Bueno, ya están. Sadin, listo. Ok, vamos a empezar con brevemente el reporte de cada grupo al plenario, así que vamos a arrancar con grupo número 1, con Sadi. Creo que vamos a empezar con grupo número 2. Muy bien, Miguel. Bueno, buenos días, compañeros. En el grupo estamos integrados por República Dominicana, Belice y El Salvador. Empezando por el país de Belice, vemos que tenemos pues muchas similitudes en cuanto a las estructuras políticas que se han construido y a las que se le están dando seguimiento. Como en la mayoría de países, pues ya cuentan como prioridad 1 es la Política Nacional de Cambio Climático, la cual es intersectorial, ¿verdad? Y pues es una ambición muy grande, pero digamos, el marco regulatorio sombría para todos los sectores. Y a nivel internacional, pues son las NDCs, que para el 2020 entiendo que tenemos la oportunidad de validar y modificar ciertos montos o ciertos incluso sectores de las contribuciones. Decidimos dividir, en la columna hablaba sobre políticas y reportes. Entonces, en cuanto a necesidades para cumplir reportes internacionales, en Belice se está trabajando en el BUR y en el nivel de referencia forestal, el FREL, y a nivel nacional se le está dando seguimiento pues al Plan Nacional de Cambio Climático. En Dominicana tenemos también un plan nacional, se llama Plan Nacional de Desarrollo Compatible con el Cambio Climático, que también es un plan intersectorial, sombría, para darle seguimiento a todas las emisiones y medidas de adaptación en todos los sectores. Y a nivel internacional, las NDCs también. En cuanto a reporte, ellos están creando este año su primer BUR, están construyendo sus niveles de referencia, y a nivel nacional se le está dando seguimiento a la Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático. En relación a El Salvador, también tenemos el Plan Nacional de Cambio Climático Intersectorial, que ese, digamos, es nuestra primera prioridad para darle seguimiento. Sin embargo, tenemos en comparación de sectores avances muy amplios hechos en el sector de agricultura y avances muy pocos en el sector de transporte, digamos, en energía. Entonces, dentro de la parte agrícola estamos más enfocados en el tema de restauración de ecosistemas y paisajes, y se tiene una estrategia que se le llama mitigación basada en la adaptación, que bueno, fue desarrollada simplemente para adaptarse a la terminología que se estaba ocupando, ¿no? Ya que
se visualizaba que las acciones principales de un país como El Salvador están directamente relacionadas más con la adaptación que con la mitigación, ¿no? Entonces el programa de restauración a lo que se refiere es que está enfocado directamente a los co-beneficios generados a través de la restauración, la parte de agua, la parte de secuestro de carbono un poco, fertilidad de suelos, entre otras cosas. Y en cuanto a la parte de reportes, también estamos construyendo los niveles de referencia forestal y se le está dando seguimiento al plan de cambio climático en el sector pesquero, forestal y acuícola, que en un país como el nuestro, que casi el 60-70% del suelo es trabajo agrícola, realmente pues la gran área donde se está trabajando es en la parte de prácticas agrícolas. Ese es el que más seguimiento se le está dando. Muchísimas gracias. Ahora sí vamos a regresar al número 1. Buenos días. En nuestro grupo está integrado por México, Guatemala y Honduras. A nivel de las políticas internas, pues México y Guatemala se coincide de que es la ley de cambio climático la más importante, porque de ahí se derivan todo lo que son las pautas para la aplicación de los elementos que se establecen en la convención. En el caso de Honduras también tenemos una ley de cambio climático, sin embargo, de acuerdo a la estructura programática de la Agenda Climática Nacional, se establece el Plan Maestro Agua, Bosque y Suelo como la sombrilla para la implementación de todos los elementos que se consideran tanto de adaptación como de mitigación, la incorporación de las estrategias nacionales de cambio climático, la de adaptación, de mitigación, las sinergias entre ambas, entonces así para cada uno de los sectores. Y en el caso de las políticas internacionales, lógicamente coincidimos los tres sobre el tema de la convención, pues de ahí se derivan todo lo que son los reportes bienales, las comunicaciones, las contribuciones determinadas a nivel nacional y cada uno de los elementos que se establecen en lo que es la convención para el cumplimiento de los objetivos a nivel de cada uno de los países de acuerdo a sus capacidades. Gracias. Muchísimas gracias. Aplauso. Y ahora acá con Ángela en grupo 3. Bien, buenos días a todos. En esta mesa nos encontramos Panamá, Costa Rica y Nicaragua. Y en cuanto a nuestras políticas, coincidimos con, primero que nada, la Política Nacional de Cambio Climático. En el caso de los compañeros de Costa Rica, ellos tienen una estrategia nacional de cambio climático en donde incluyen el NAMA del café, energía, ganadería y están apuntando a fertilizantes de carbono neutral. Eso también con el objetivo de que las empresas demuestren por medio de sus reportes cuánto carbono realmente están aportando. En cuanto a Nicaragua, pues ellos presentan un Plan Nacional de Desarrollo Humano y una política nacional en donde se encierran todas las políticas internacionales y las nacionales. Tienen una política llamada Madre Tierra y Adaptación Climático, acuerdo de coincidimos forestal y energía, agricultura, organización. Nuestros compañeros de COSFIFO coincidimos la coincidencia. Pues de las constituciones de los tres países retoman, digamos, muchos elementos de protección a la naturaleza. Entonces, por ejemplo, en Ecuador, la Constitución integra los derechos de los recursos naturales, es decir, que les da derechos a, por ejemplo, los ríos, a los bosques. Eso es un tema importante. En el tema de Colombia, el Estado planifica el manejo y aprovechamiento de los recursos y reconoce el derecho al goce de un ambiente sano. Y en el caso de Perú, los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación y el Estado es soberano en su aprovechamiento. A partir de ahí, pues se determinan las políticas. Y digamos que un tema común es que los tres acogen todos los temas que ya vienen por ley en la Convención Marco de Cambio Climático y los tres países también recogen todos los compromisos del Acuerdo de París.
Específicamente las políticas que se priorizaron, la primera política en el caso de Colombia es la política de bosques, en el caso de Ecuador es la política de bosques, manejo de recursos forestales, y en el caso de Perú es la Estrategia Nacional de Bosques, Cambio Climático. Y como segundo, en los 3 países priorizamos la política de cambio climático, también creo que en los 3 está el tema. Específicamente en Ecuador está el tema del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y en Perú está un tema de una política que definen como sanción, control y fiscalización de la deforestación. Básicamente eso es como… Muchísimas gracias, Claudia. Y ahora grupo número 5 con Víctor. Sí, en el grupo 5 estamos integrados países de Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay. Y básicamente esto es un resumen de las prioridades principales de todos los países. En el caso de los compañeros de Uruguay, dentro de la política que ellos tienen de cambio climático, tienen un enfoque de incorporación de buenas prácticas de manejo en campos naturales, como lo mencionó anteriormente en su presentación el compañero, y producción ganadera sostenible y manejo de pastizales. En el caso de los compañeros de Chile, hay una estrategia de cambio climático y desarrollo que ellos ejecutan para alinear las actividades del territorio. El caso de Argentina, hay un diseño e implementación basado en el monitoreo, reporte y verificación en línea, también con el inventario, y a nivel internacional, con estas actividades de cumplimiento en campo, cumplir los compromisos internacionales. En el caso nuestro de Paraguay, a nivel internacional, el cumplimiento de los compromisos asumidos en cuanto a cambio climático, biodiversidad y desertificación. En cuanto a al lineamiento local, el Plan Nacional de Desarrollo 2030 en este caso para Paraguay. Y es todo. Bueno, gracias, Víctor. Bueno, muchísimas gracias por su trabajo en armar eso, y espero que haya sido útil. Yo creo que sí, es interesante ver semejanzas y ideas, y que sí tienen planes hacia el futuro, ¿no? Y compromisos y políticas importantes. Una cosa que quería mencionar es que obviamente estos documentos van a quedar abiertos, entonces cuando vuelvan a sus países, si quieren entablar una conversación quizás más profunda con más gente de su propio país, como para ir identificando, usando esta herramienta como para ayudar a guiar y pensar hacia el futuro. Julián. Sí, o sea, la idea es además aportarles una pequeña instrucción, ¿no?, para completarlo, simplemente por refrescar la idea del taller, no sea que cuando vuelvan pues surjan otra vez dudas. Entonces hacer una pequeña nota para cada uno de los ejercicios que están completando, para que tengan claridad sobre lo que se espera, y dar, si es posible, un plazo, por ejemplo, dar una semana tras el transcurso del taller para completar, refinar, modificar algo de la información, ¿de acuerdo? Y luego, desde luego, lo que sí que queríamos pedirles es, de cara a la elaboración del reporte que va a salir de este taller y que se va a compartir con todos ustedes, saber si se sienten confortables con que aparezca la información que han completado después de la discusión en ese reporte, de forma individualizada. Quiero decir, siempre hay una forma de reportar de forma resumida, ¿no? Pues estas son las tendencias por región, etcétera. Siempre es más interesante tener datos lo más precisos posibles de cada país. Entonces, les estaríamos pidiendo también por email, si tienen algún problema, porque las contestaciones que están dando aparezcan en ese reporte, que, repito, se piensa compartir con todos ustedes. ¿De acuerdo? Muy bien. Una pequeña aclaración del señor. Yo sé que Craig me va a regañar por este comentario por el tiempo,
pero México no tendrá problemas que se reparta el reporte, siempre y cuando aparezca en el reporte que hay una prioridad infinita respecto de estos instrumentos, y esa es la Carta Internacional de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, habrá que poner los ambientales ahí también, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Muchas gracias. No te regañé, ¿viste? Muy bien. Solo esta vez. Estoy de buen humor ahora. Ahora vamos a seguir con como el próximo bloque, y Rob va a venir acá a dar como una pequeña introducción o ideas para pensar, y después vamos a seguir con una actividad.